Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos. Reciban en nombre del Señor Jesucristo un abrazo fraternal este 30 de mayo del año 2022 en un atardecer pleno de sol en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Abya Yala, en la Fundación Amayá, complacidos de poder compartir con ustedes en gracia del Espíritu Santo la palabra de Dios que proclamada hoy humildemente, ruego al Espíritu Santo nos siga guiando en nuestro acontecer para que pueda llegar a nuestros corazones ese mensaje divino de salvación en Jesucristo, recordando nuestra promesa cumplida desde la morada eterna que habita con el Padre, donde a su regreso, que conmemoramos en esta jornada de ayer con la ascensión del Señor, y que Dios mediante culmina este ciclo pascual el próximo domingo, Dominus Dei, en que ya la Iglesia celebra la llegada del Espíritu Santo como bautismo en el fuego, porque ya se había hecho el bautismo en agua, como bien lo hacía Juan el Bautista, profeta que es puente entre esos dos momentos históricos de nuestro Señor Jesucristo. En la ley mosaica, desde la promesa hecha a Abraham de un Mesías, que ya cumplida con Jesucristo, sigue siendo la promesa de su regreso algún día para juzgar en el amor, la verdad y la justicia, quienes Dios permita seamos todos nosotros tejiendo juntos caminos de misericordia, de amor y de perdón, podamos llegar a esa anhelada búsqueda de vida eterna, de felicidad, de paz y de libertad de plenitud. Amén. Dejamos entonces que la palabra del Señor se haga presente en todos nuestros corazones y deposite allí todos sus sueños, sus expectativas y sus propósitos de vida, para que con sus seres amados sigan siendo bendecidos, aconteciendo en ustedes plenitud. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el camino 19, 1 al 8, con Pablo en Éfeso, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Era entre todos unos 12 hombres. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde anunciaba el mensaje sin ningún temor y hablaba
y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos, tercamente, no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 68 nos unimos en alabanza diciendo: los reyes de la tierra canten a Dios. Cuando Dios entra en acción, sus enemigos se dispersan. Los que le odian huyen de su presencia, desaparecen como el humo en el aire, se derriten como la cera en el fuego. Ante Dios están perdidos los malvados, pero los buenos se alegran. Ante Dios se llenan de gozo, saltan de alegría. Reyes de la tierra, canten a Dios. Canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre. Alaben al que cabalga sobre las nubes, alégrense en el Señor, alégrense en su presencia. Dios, que habita en su santo templo, es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad, pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Reyes de la tierra, alaben a Dios. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo marchando a través del desierto, la tierra tembló, la lluvia cayó del cielo, el Sinaí tembló delante de Dios, delante del Dios de Israel. Oh Dios, tú hiciste llover en abundancia, tu pueblo estaba agotado y tú le diste fuerza. Tu pueblo se estableció allí y tú, oh Dios, por tu bondad, le diste al pobre lo necesario. Reyes de la tierra, canten a Dios. El Señor dio un mensaje, muchas mujeres lo anunciaban. Están huyendo los reyes y sus ejércitos. En casa las mujeres se repartían lo que se les había quitado al enemigo, pero ustedes se quedaron entre los rediles, alas de palomas cubiertas de plata, sus plumas cubiertas de oro fino. Cuando el Todopoderoso hizo huir a los reyes, nevaba sobre el monte Salmón. Reyes de la tierra, canten a Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, entre los versículos 29 al 33. Entonces dijeron sus discípulos: ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que ha venido de Dios. Jesús les contestó: ¿así que ahora creen? Pues ya llega la hora, y es ahora mismo, cuando ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera, si me permite la gracia divina, humildemente empezar la meditación desde el Santo Evangelio con esta última pregunta de los santos apóstoles, que ya habiéndose establecido una comunidad en Cristo,
habiendo celebrado la común unión, como hemos venido trabajando en el Yo Soy, en el Evangelio de San Juan, ayer un poco por el Evangelio de Lucas, fuimos a tomar la palabra en gracia de la ascensión del Señor, pero en el evangelista siempre ha sido muy significativo precisamente, más que el lenguaje, la cultura, es decir, de una práctica común en unidad, como familia, pueblo cristiano, creyentes. Cuando existe esa estabilidad, es preferible al mismo lenguaje y al mismo ritual en su orden para tener esa fe, esa confianza y esa esperanza como un plan de vida ya establecido. Es decir, ya existe una identidad, una asociación entre todos como familia y por tanto una convicción. Pero resulta que con esa pregunta, cuando se hace referencia al reino en términos mundanos, de lo que el mismo evangelista San Juan habla como el mundo y lo inmundo del mundo que ha hecho el hombre no creyente, o el que camina por su lado, que siempre ha estado y siempre en ese tiempo estuvo, que tanto nuestro Señor Jesucristo amorosamente hizo manifiesto su inconformidad y su crítica usando metáforas, figuras del lenguaje, para poder garantizar que llegaran estos momentos de poderse despedir, cumplir su misión y dejar encargados en él sus apóstoles, sus discípulos y sus seguidores, iglesia cristiana, comunidad cristiana, asamblea cristiana, como se le quiera denominar, en Cristo Jesús caminando ya con firmeza. Sus pequeñitos, sus hijitos, como bien los llamaban en algún momento, sus hermanitos menores, ya creciditos, ya fortalecidos. Porque si les ha de hablar en la misma forma que el mundo, referido con los mismos términos, en las mismas palabras y a las mismas circunstancias, no era posible que lograran captar de forma preferencial, como bien fueron los elegidos, para cumplir su misión, lo que otros en el mundo ordinario hubieran podido captar, y quizá los destinos serían otros, pero la profecía estaba para que se cumpliera. Entonces, por tal, la prueba en que se ven sometidos allí, confrontados, es en que no había la suficiente fuerza en la fe, la suficiente convicción en lo que la palabra como acción creadora significaba y en lo que realmente era el plan divino que se lograba emancipar con el cierre del ciclo pascual, pasión, muerte y resurrección, para regresar al cielo en este nuevo episodio de la historia de la salvación, que ya se había iniciado desde Juan Bautista, como bien lo dicen Hechos de los Apóstoles, anunciando que vendría el Espíritu Santo. O sea que se logra comprender allí que es un ciclo continuo de toda la historia de la creación, de todo el origen del mismo Dios creador, con la palabra, con el fuego del Espíritu Santo se sellaría la promesa en Cristo Jesús, cuando funde agua, aire y tierra,
en la Sagrada Comunión como el yo soy, el pan de vida, bajado del cielo, y que ya antes con Juan era simplemente el agua plegada, sumergiéndose allí en ella, en contacto permanente, como tal ha sido en la vida presente, en todas las formas de vida y en todos los movimientos de los seres vivos para garantizar la subsistencia. Que bien lo decía ahí, se interpreta de la carta de los Hechos de los Apóstoles, muchos seres bautizados lo harían más como un ritual, siguiendo al profeta, otros más por un asunto cultural de la práctica judía de los tiempos, siempre teniendo otros estilos de vida, otras formas de subsistencia y otras formas de conectar con el mundo, con la realidad en su momento. Dígase oposición, o dígase gente sin convicción y gente en división. Como tal, muy inspirado en la gracia divina, nuestro hermano Juan el Bautista reconocía en su humildad que él había un primer paso, un primer bautismo con el agua, ya es un primer contacto con el elemental, con la tierra que somos, humus, de ahí humildad, de ahí humanidad, y de ahí el proceso de humanización que se espera siempre en la vida eterna para llegar a la divinidad. Cerrando entonces allí en el Salmo precisamente, cuando reconociendo nuestro Señor cómo se han establecido gobiernos, se han establecido estilos de vida, prácticas de pervivencia en la economía, en las formas de organización social, las costumbres. Respetuoso de todo ello, sabe que se queda en el mundo, se queda en lo mundano y se hace inmundo cuando el ser se aleja de la divinidad y no reconoce la grandeza, la majestuosidad, la magnificencia de Dios obrando sobre todas las criaturas, sobre todo lo creado por el hombre, incluso sin contar con Dios o en contra de Dios o paralelo a Dios para crear confusión, para crear división. O sea, siempre va a estar allí esa fuerza, esa neutralidad, y muy poquitos los que en la fuerza de Dios, la seguridad, la confianza y la esperanza en la vida eterna, en la salvación y en el bien obrar, caminamos, y permítame humildemente nos involucramos allí, todos nosotros, seres amados, porque si en gracia de Dios estamos unidos, en oraciones porque Dios está con nosotros. Amén. Y bendecidos sigan siendo todos seres amados, ustedes allí, sus seres amados en confianza y seres amados en perspectiva de irse afiliando, porque vamos es en camino de seguir este proceso de santificación que no se logra solo, sino en comunidad, volviendo a tejer comunitariamente los hilos que ya Jesús había establecido en familia. Y esa es quizás su tristeza antes de irse, su angustia, su dolor, ver que todavía están frágiles, ver que todavía se quedan huerfanitos, ver que todavía, a pesar de que queda el Espíritu Santo, sigue ese apego al mundo. Pero esa es nuestra cruz, no hay felicidad sin cruz.
Amén. Pero está el Espíritu Santo, nuestro Lazarillo. Bendecido tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Se les ama fraternalmente.